Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. En este video continuamos con el tema de ecuaciones, pero en este caso vamos a ver ecuaciones de segundo grado, su solución gráfica, matemática y o aplicación. Muy bien, sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, ahora es el turno del estudio de las ecuaciones de segundo grado. Ambas de primero y segundo grado, las de primero ya las vimos en el video anterior, pues corresponden a la clasificación de ecuaciones algebraicas. Ambas también son muy parecidas, pero con una ligera diferencia. Del lado derecho tenemos la representación general de una ecuación de segundo grado. Está conformada por ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Si tomamos en cuenta simplemente los primeros dos términos, es decir, bx más c, sería una ecuación lineal o ecuación de primer grado, pero como tenemos un término cuadrático, es decir, x al cuadrado o una x con un exponente 2, pues se le conoce como el término cuadrático y es la que le da la característica de segundo grado. Por lo demás, la ecuación es exactamente igual a la del primer grado, tiene coeficientes, tiene un término independiente y está igualada a 0. Estas serían las características generales, pero bueno, veamos esto un poquito más en detalle. Otro detalle importante que hay que tomar en cuenta es que las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones posibles en comparación con las de primer grado que solo tienen una posible solución. Obviamente hay diferentes métodos que podemos emplear para encontrar esas soluciones en X. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a empezar con un ejercicio para mostrarte diferentes métodos. En este caso será uno de factorización contra algo conocido como la fórmula general, la cual espero que hayas visto por ahí y si no, pues ahorita lo vamos a ver. Bueno, tenemos una ecuación de segundo grado. Normalmente para poder responderla siempre es bueno igualar a 0. En este caso, este 24 que está sumando del lado derecho pasaría al lado izquierdo restando. Y nos quedaría así una ecuación general. X al cuadrado más 5x menos 24 igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, el primer método, y es uno de los más comunes, es factorizar. Es decir, pasar de un trinomio a un binomio. Estos temas ya lo vimos en productos notables, así que realmente no es un tema nuevo. Ahora bien, ¿cómo factorizamos esto? Bueno, es muy sencillo. Se factoriza de la siguiente manera. Se ponen dos paréntesis. Esto siempre por regla general. Una factorización siempre ocurre así. No cambia porque la ecuación sea diferente. En este caso de segundo grado. Y va a ser así, ¿no? Pero si fuera de tercero o cuarto grado va a ser lo mismo. Y ya saben cómo se procede, ¿no? Porque ya han visto mis anteriores videos. Tenemos que encontrar primeramente dos términos que multiplicados entre sí den x al cuadrado. No hay de otra. X por x. Ok, una vez que ya identificas estos dos términos, ahora sí atacas a los otros dos al mismo tiempo y te haces la siguiente pregunta. Tengo que encontrar dos números que multiplicados por sí mismos me den 24, pero sumado me den más 5x, ok. En este caso, ¿cuáles son esos números? Bueno, hay posibles respuestas. Podemos hacer 24 por 1, pero les pregunto, si bien es cierto 24 por 1 me da 24, ¿cómo le hago yo para que me dé 5? 24 menos 1 me da 23. Menos 24 más 1 pues me da menos 23. Y así sucesivamente. Pero realmente no salimos de un número muy grande. También existe otra posibilidad. 12 por 2. Pero de nuevo, si yo pongo un 2 en negativo y le sumo un 2, no me va a dar un 5, ¿verdad? Entonces no tiene caso. También existe otra posibilidad. 8 por 3. 8 por 3 es 24. Y puede ser un positivo. ¿Cómo? Ah, bueno, pues pongo un 8 positivo y un 3 negativo. De la siguiente manera. Recuerden que tiene que ser estos términos multiplicados me deben dar menos 24. Es decir, más 8 por menos 3 menos 24. Pero a la hora de ser sumados deben dar 5. Más 8 menos 3 dan 5. Perfecto. Una vez que tienes esta solución, ¿cómo se pone? Bueno, recuerda que esto es una multiplicación. Estos dos binomios, como ya vimos en productos notables, se ponen uno después del otro. X más 8 por X menos 3 igual a 0, porque de este trinomio es representado por dos binomios multiplicando. No hicimos magia. Si tú multiplicas X por X te va a dar X al cuadrado. Luego sería X por menos 3 da menos 3X. Y aquí 8 por x da 8x, 8x menos 3x da 5x y finalmente 8 por menos 3 da 24. Bueno, negativo, ¿no? Que es lo de la ecuación general, pero realmente no hicimos magia. Una vez que tienes esto, ¿cuáles son las soluciones? Es muy sencillo. Tú tienes igualado a 0, ¿verdad? Entonces solo despejas. Las soluciones serían, pues pasar este 8 del lado derecho. Ok, en este caso es positivo, pues pasar restando, negativo, menos 8 es una solución. Y la otra es menos 3, pues pasaría positivo, más 3. ¿Cómo tú demuestras esto? Lo puedes meter en la ecuación de arriba o en la general, no pasa nada. Miren, 8 elevado al cuadrado da 64, más 8
bueno, 8 negativo por 5 da menos 40. 64 menos 40, ¿cuánto es? 24. 24 sería igual a 24. Y así con el 3. Entonces, sí, estos valores son soluciones a esta ecuación de segundo grado. Estas son las respuestas. Este es un método, como dije, pero existen muchos. De hecho, productos notables era un tema muy importante porque con productos notables tú resuelves muchas ecuaciones de segundo grado. Muy bien, vamos con el segundo método, que es el más importante que hay, diría yo, si no es que de los más importantes, que es la mentada ecuación general. Creo que todo el mundo conoce esta ecuación. La fórmula es x es igual a menos b más raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Esta fórmula es súper famosa. ¿Y para qué nos sirve? Para encontrar las dos soluciones de las ecuaciones de segundo grado. Tú, si empleas esta fórmula, no importa que no conozcas las formas de factorizar, productos notables, esta fórmula siempre te va a dar las soluciones posibles que existen, que solo son dos, de una ecuación de segundo grado. Si te la aprendes, ya puedes solucionar cualquier ecuación de segundo grado, por eso es una ecuación general. Pero bueno, ¿cómo la empleamos? Bueno, lo que hace es tomar los coeficientes de una ecuación de segundo grado. ¿A qué me refiero? Los números que están del lado izquierdo de la x, ¿ok? En este caso, a está representado por x al cuadrado. Es un 1 porque no aparece nada. B está con el término lineal. 5 que está al lado de la x, y finalmente c pues sería simplemente la constante, ¿no? En este caso es menos 24. Siempre se toma en cuenta el signo que tienes del lado izquierdo, que no se les olvide. Estas a, b y c obviamente están representadas dentro de la ecuación general. Entonces, si yo sustituyo valores, me queda de la siguiente manera: menos b sería menos 5, ¿ok? Más menos, después raíz b cuadrada sería 5 al cuadrado menos 4 que es de la fórmula, el 1 que es de a y el menos 24 que es de c, entre 2 por a, y de nuevo a es 1, entonces queda de esta manera. Yo puedo reducir un poco los términos. Si yo hago la respectiva potencia y después resta de una multiplicación, me quedaría raíz de 121, y obviamente el 5 pues se mantiene negativo y el 2 puede ser un 2 porque está multiplicando 1, no pasa nada. Ahora bien, aquí yo tengo ya dos posibles respuestas: menos 5 más menos 11 que es la raíz de 121 entre 2 por 1, ¿ok? Mis dos posibles respuestas son las siguientes: x con el negativo, menos 5 menos 11 entre 2 igual a menos 8, y x con el positivo después de la raíz, ¿no? Menos 5 más 11 entre 2 igual a 3. ¿Qué encontré yo anteriormente con la factorización? Menos 8 y 3. ¿Qué tengo aquí? Menos 8 y 3. Las soluciones son menos 8 y 3, obviamente. Pero si tú quieres hacer una representación exacta de lo arriba, pues ya sabes cómo se pone, ¿no? Que sería la multiplicación de x más 8 por x menos 3 igual a 0. Entonces, como conclusión general a este ejercicio, tenemos diferentes maneras para poder solucionar una ecuación de segundo grado, que son a través de algunos productos notables o de la factorización en general. Pero si tú quieres irte directamente a lo seguro que nunca falla, es la ecuación cuadrática, ¿no? La fórmula cuadrática. Esta siempre te va a dar esas soluciones, independientemente de qué números pueda haber dentro de una ecuación de segundo grado. Porque imagínate que fueran números como 500, 1000, 2000. Evidentemente la factorización pudiera ser un poco tediosa e incluso imposible, ¿no? Para nuestro cerebro. Pero una ecuación de segundo grado, si te la aprendes, que deberías aprendértela, pues siempre te va a dar las soluciones. Muy bien, a partir de este punto quiero que presten mucha atención. Les voy a dar algunos tips que les pudieran servir durante su examen o incluso durante su carrera universitaria. Analicemos esta ecuación. Es ligeramente diferente a la otra. Evidentemente pues no es la misma, pero yo quiero que presten atención al término cuadrático. El término cuadrático en este caso está acompañado por un coeficiente mayor a 1, es decir, un 4. Esto, si yo aplico la ecuación general, me va a dar una solución sí o sí, y va a ser rápida si sé aplicar la fórmula. Pero si nos centramos un poco en la factorización, ¿se puede factorizar esto de manera rápida y sencilla? Bueno, la respuesta es que sí, pero hay que tener en cuenta algunos detalles. ¿Como cuál? Bueno, ya saben, vamos a proceder. Ponemos los dos paréntesis y procedemos con la primera pregunta que nos tenemos que hacer con el primer término. Dos términos que multiplicados por sí mismos nos den 4x al cuadrado. Existen diferentes maneras, ¿no? Pudiera ser 4 por 1 o 2 por 2, pero en este caso voy a tomar 2 por 2. Normalmente siempre son los pares, ¿no? O en este caso, si fuera un 3, pues sería 3 por 1. Pero como es un par, pues 2 y 2. X y X, pues para que sea X al cuadrado. Y después la segunda pregunta. Dos números que multiplicados por sí mismos de un 1, pero sumados den 4. Yo sé, a su mente vendría 1 y 1, pero sumados nunca van a dar 4. Ah, bueno, ¿por qué pasa esto?
Pasa esto porque nosotros tenemos un coeficiente mayor que 1 al lado de la variable al cuadrado. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, hay que entender una cosa. Esto de arriba, obviamente sabemos que su solución es 2x más a por 2x más b. Detente un poco. ¿Cómo que a y b? Bueno, yo le voy a poner a aquí y b acá porque no los conozco. Pero son los mentados números que multiplicados por sí mismos deben dar 1 y sumados deben dar 4. A eso me refiero con a y b. Son números inventados, yo no sé cuáles sean, pero los voy a poner aquí. Simplemente porque quiero que notes algo. Esto no se ocupa hacer. Simplemente tienes que notar algo para que tú puedas entender realmente la solución a ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo procedemos en este caso? Bueno, si tú haces la respectiva multiplicación de los binomios, te va a quedar de la siguiente manera. 4x al cuadrado, que es el de arriba, los términos del medio, que son 2, sumados van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque a y b son números y x y x pues siempre se mantiene. Entonces, como podemos ver, este 2x está presente en los dos términos del medio. Y finalmente el mentado ab, ¿no? Que sería el 1. Entonces yo les pregunto, si ab debe ser 1, ¿cuántos a y b? Es bien sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay de otra. 1 por 1 debe dar 1 sí o sí. Ok, entonces no queda de otra, pues también aquí debe dar 4x, entonces 1 por 2x es un 2x, más 1 por 2x pues da un 2x aquí en medio, ok. Pero obviamente tú cuando miras el 2x aquí al inicio y el 2x aquí al inicio dices, pues, ¿cómo está afectando aquí la ecuación de la factorización? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo procedemos? Bueno, realmente uno se cuatripea, ¿no? Y dices, bueno, nada, no sé qué hacer. Pero es muy sencillo. Cuando tú tienes la noción clara de dónde viene esto que está aquí, que no es simplemente poner un binomio en la parte de arriba y uno en la abajo, sino que es la multiplicación de ellos, y que si tú desarrollas esto con números inventados como a y b, que pueden ser cualquier números que sean, ok, lo que tienes aquí realmente pues es un desarrollo. Y cuando tienes en cuenta este desarrollo, pues ¿qué pasa? Pues te das cuenta lo importante de los 2x que están al inicio, que simplemente va a ser multiplicados estos números por los mentados coeficientes que pongas acá. Ok, creo que me enrollé un poco en este punto, pero bueno, básicamente tomando en cuenta esto, pues nos damos cuenta que es el 1 y el 1, no hay de otra. Pones aquí positivos porque todos son positivos y así queda, ¿no? Igualado 0. Obviamente cuando tú haces esto, 2x más 1 igual a 0, pues si despejas sería x, ok, sería menos un medio en ambos. El 1 está positivo del lado izquierdo, pues pasa del lado derecho negativo. Ok, el 2 multiplicando el x está multiplicando, pasa dividiendo y me queda x igual a menos un medio. En ambos exactamente la misma solución. Y es cuando digo que una ecuación cuadrática puede tener soluciones diferentes o a veces repetidas. Y no de otra. Esta es la manera. Si yo aplico la ecuación general me va a dar esto. Y sí, sé que suena un poco complicado con factorización. Por eso te digo, si no sabes factorización, no te preocupes. Apréndela si quieres o puedes. Y si no, pues la ecuación general, esa siempre te va a dar las soluciones. Bueno, ahora veamos este ejemplo. Este nos va a servir mucho para ver cuándo la factorización puede ser un problema que nos lleve a hacer muchas operaciones. Ok, vamos a compararla con la fórmula general y ver cuál es más eficiente. Bueno, entonces tenemos aquí 3x al cuadrado menos 2x menos 4 igual a 0. Si bien es cierto, para la factorización pues ponemos los típicos paréntesis y después vamos con el primer término y nos preguntamos, dos términos que multiplicados por sí mismo den 3x al cuadrado, sencillo. Pueden ser 3 y 1 que dan 3 y x por x que dan x al cuadrado. Después nos enfocamos en estos dos. Y vamos con el último y nos preguntamos, dos números que multiplicados por sí mismos den un 4. Bueno, tenemos dos opciones, 4 por 1 y 2 por 2. Ya sabemos que cuando el coeficiente del primer término es diferente a 1, ok, que se expresa puede ser un 2, un 3, un 4, o el que quieran, pero que sea diferente de 1, pues pasa lo que ya vimos, ¿no? Hay involucrados los números en medio. Ok, ya no puedes solo enfocarte y decir, dos números que multiplicados por sí mismos den 4, pero que sumados den 2. Ahí sí puede haber una pequeña confusión, pero espero que con este ejemplo se aclare. El asunto está en que si desarrollamos esto, va a quedar de la siguiente manera, ¿no? El primer término que tenemos aquí no pasa nada. 3x al cuadrado se va a permanecer siempre, ¿no? Porque si es la multiplicación de estos dos términos. Y a por b, ya sabemos que son los números que no sabemos cuáles son, pero normalmente pudieran ser 2 y 2 o 4 y 1, etcétera, ¿no? Este ejercicio se va a complicar un poco. ¿Por qué? Si bien es cierto 3x y x del medio no se mueven, recuerden, esto de aquí aparece cuando multiplicas estos binomios. No me lo estoy inventando, ¿eh? Ok, este ejemplo de acá es característico para esto de acá. Y estos números que tengo aquí son característicos para estos binomios que no he desarrollado. Ok, pero yo tengo que buscar b y a. De forma que los dos del medio me den menos 2x,
pero multiplicados me den 4. ¿Cuáles pueden ser esos números? Bueno, yo solo sé que la multiplicación de 4 y 1 dan 4 y 2 y 2 dan 4. Entonces, lo analizo de la siguiente manera. Si sé que lo del medio, esta suma, me tiene que dar menos 2, pues intento buscar una manera de que me dé menos 2. Pero, por ejemplo, si pongo aquí 4, ok, que es el número que tengo acá, porque los únicos posibles son estos de acá. En teoría, pero ahorita vamos a ver que no. Ok, 4 por 3 es un 12. No importa si yo le sumo o le resto un 1, no va a dejar de ser un número muy grande para que sea un menos 2. Entonces se descarta. Puedo cambiar los números, pero sería 3 y un 4 del lado. Sería un 1, ¿no? Esto realmente no podría hacerse así. De ninguna manera, o sea, volteando el 4 para este lado y el 1 para este lado. No va a dar. Entonces, es lo que tenemos acá, ¿no? Sería un 3x más 4, o si le pongo cambiar el signo, pues se lo cambio, pero realmente de ahí no salimos. Si luego nos cambiamos a los dos que tenemos acá, es decir, un 2 y un 2, pues tenemos lo siguiente, menos 2 por 3 es un menos 6x. Si le sumamos un 2 que tiene que ser positivo, esto de que tiene que ser uno negativo y otro positivo, recuerden que estos números de a y b, que pueden ser menos 2 o 2, a la hora de multiplicarse tienen que ser negativos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está en el trinomio. Entonces uno de estos dos números tiene que ser negativo y otro positivo. Espero que esa parte quede clara. Pero bueno, seguramente algunos se estén confundiendo un poco. Voy a tratar de que sea más claro. Bueno, esperemos. Entonces yo puedo utilizar estos dos, menos 2 y 2. ¿Ok? Pero también los puedo voltear. Si yo volteo de igual manera, ¿ok? Sería, en vez de que salga un negativo de 6x, que fue la multiplicación de arriba nada más, pues sería positivo, pero eso no cambia las cosas. Ese menos 2 no sale de ningún lado de aquí. Eso se complica. Entonces, si no son estos números multiplicados por sí mismos para que den 4, ¿qué números puedo usar? Ah, bueno, aquí aplicamos la fórmula general. Hay que preguntarle a ella a ver qué dice. Y si aplicamos la fórmula general correctamente, adivinen qué. x1 vale 1 más raíz de 13 entre 3 y x2 vale 1 menos raíz de 13 entre 3. Ah, ¿por qué me salen estos números todos raros? Ah, no te preocupes, la multiplicación de estos binomios, es decir, x1 menos todo lo que tienes aquí, porque recuerda que esta igualdad, ya sabes, ya lo vimos hace 2 ejercicios. Esto que tenemos aquí es un binomio, es decir, tenemos un x1, pero si lo quiero pasar del lado izquierdo, es decir, todos esos términos, pues lo paso restando, ¿no? Entonces me quedaría igualado a 0, y la multiplicación de este binomio que se forma con el de abajo, pues da el resultado que está aquí, ¿no? 3x al cuadrado menos 2x menos 4. Estos números que están aquí, aunque parezcan bastante raros, realmente son la solución. Lo que pasa aquí es que yo siempre les dije, dos números que multiplicados por sí mismos den 4 y siempre pensamos que eran números enteros, pues resulta que no es así. Hay muchas ocasiones en las que los números enteros, si bien es cierto son los mejores porque son más fáciles para nosotros entenderlos, no son la solución y que se tiene que utilizar números fraccionarios o incluso con raíces. Por eso la fórmula general, la verdad, es que si no tienes mucha idea de cómo hacer factorizaciones rápidas, lo mejor siempre va a ser la fórmula general. Te lo va a dar al 100%. Ok, por mi parte en este punto sería todo. Esto ya es cuestión de que ustedes lo analicen paso por paso. Puede ser un poco confuso, pero realmente no lo es tanto. Solo hagan un par de ejercicios. En este punto lo voy a dejar porque considero que a seguir aplicando la fórmula general a más ecuaciones realmente no vamos a llegar a nada. Es algo que ustedes pueden hacer porque ese tema es muy sencillo. Más que nada sería la factorización donde tienen que practicar. Pero bueno, solo aprendes de la fórmula general. Si la saben aplicar bien, siempre van a obtener el resultado y ya, listo. Pero si ya no podemos ver esto, tenemos que seguir con aplicaciones. Y ahí sí es donde les voy a enseñar un par de cosas. Así que vamos a ello. Muy bien, continuemos con nuestros ejercicios de aplicación. El primero dice, un terreno tiene forma rectangular y un área de 525 metros cuadrados. El lado largo mide 20 metros más que el ancho. Pregunta, ¿cuál es la ecuación que permite conocer el largo y el ancho de dicho terreno? Y bueno, en principio a mí siempre me gusta comenzar con un esquema. En este caso hablamos de un rectángulo cuya área es de 525 metros cuadrados. Otros datos que se nos dan, el lado largo mide 20 metros más que el ancho. En este caso sería, pues el ancho simplemente lo voy a identificar como una X. ¿Por qué? Porque la solución o la respuesta en este caso estaba en X, entonces el ancho va a ser igual a X y el largo según esto es el ancho más 20, es decir, X más 20. Sabemos que las respuestas que tenemos aquí están relacionadas con el área. ¿Cómo lo sé? Bueno, 525 es el área, por lo tanto seguramente utilizaron la fórmula del área.
Ok, entonces apliquémosla. La fórmula del área es igual a un lado por el otro, en este caso el largo por el ancho. Si nosotros aquí sustituimos, quedaría como largo por ancho o ancho por largo igual a 525 metros cuadrados. Evidentemente el ancho y el largo pueden ser sustituidos por las x, intercambio nada más. Entonces quedaría x por x más 20 igual a 525. Súper sencillo. Ahora bien, les pregunto, en este punto, ¿esta ecuación que tenemos aquí se parece a alguna que tenemos en las posibles respuestas? Bueno, de momento ninguna, así que seguimos trabajando. X por x, x cuadrada y x por 20, 20x igual a 525. De nuevo la misma pregunta, y si checamos ahorita las respuestas, pues nos damos cuenta que B es exactamente la misma que nosotros tenemos. X al cuadrado más 20 igual a 525. Por lo tanto, esa es la respuesta. Pero nosotros no nos vamos a quedar nada más ahí. Vamos a encontrar el largo y el ancho. Así que para hacer esto es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es igualar a 0. Entonces el 525 que tenemos positivo lo pasamos del lado izquierdo negativo. ¿Y qué sigue ahora? Correcto, aplicamos la fórmula general. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. Les dije, cuando hay números grandes, lo mejor es aplicar fórmula general y ¡san! Se acabó. Entonces, en este caso, A, B y C son los números que tenemos aquí abajo. 1, 20 y menos 525. Si lo aplico correctamente la fórmula, me queda de esta manera. Los invito a que hagan el análisis. Esperemos todo salga bien, que realmente sí va a salir bien. Ok, hacemos este pequeño análisis. Ok, bueno, esto ya se los encargo a ustedes. Y si seguimos, pues nos quedaría menos 20 más menos raíz de 2500 entre 2. Raíz de 2500 es 50. Entonces por un lado tenemos una x que equivale a menos 20 más 50 entre 20. Eso da 15. Y x2 da menos 20 menos 50 entre 2. Eso da menos 35. Y yo les pregunto, ¿tiene sentido tener un menos 35 como una distancia en metros? No, no tiene sentido, no hay distancias negativas en este caso. Entonces tomas la única que es factible para nosotros, el 15. Y sabemos que x es igual al ancho, entonces el ancho vale 15 y el largo es 20 más 15, que es el ancho. Entonces tenemos nuestra posible solución, que es esta. El ancho vale 15 y el largo vale 35. ¿Cómo comprobamos esto? Pues utiliza tu calculadora y pon 15 por 35 da 525. Entonces la solución era B. Perfecto. Pero ahora sí quiero enseñarles una cosa para que quede totalmente claro por qué menos 35 no puede ser. Así que vamos a ello. Muy bien, pongan atención. Me di la tarea de graficar x al cuadrado más 20x menos 525 para que se entienda por qué el menos 35 no se puede tomar y no es un valor factible. Porque ustedes pudieran pensar, bueno, si lo elevo al cuadrado, pues tal vez sea positivo. Pero la realidad es que no. Miren, la gráfica que obtenemos de una ecuación de este tipo, es decir, al cuadrado, espero que sepan, pero es parabólica. En este caso está abierta hacia arriba y la puntita está acá abajo, en menos 600 y tanto. Si yo me acerco un poquito más a las soluciones de las x, es decir, donde las x valen 0, pues me voy acercando y voy a llegar a dos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Son 15 y 35. Del lado derecho tengo el 15, como pueden ver está ahí a la mitad de 10 y 25, y del lado izquierdo tengo 35. Entonces, cuando uno tiene una parábola, estas son las dos soluciones que uno encuentra cuando la x vale 0, 15 y 35. Ok, esto más adelante sirve de algo. No crean que encontrar los ceros donde la x vale 0 en una ecuación no sirve de nada. Por supuesto que sirve de muchísimo. Ok, pero en este caso en concreto quiero que se entienda. El menos 35 no tiene sentido porque realmente es una distancia negativa. ¿Por qué? Porque nuestra parábola nos arroja dos resultados. Pero uno tiene que saber cómo identificar los resultados que son factibles y que tienen sentido para nosotros. Y el menos 35 nunca va a tener sentido. Y ¡san! Se acabó. Muy bien, caso cerrado. Muy bien, continuemos con el segundo ejercicio de aplicación, el cual dice lo siguiente: relaciona el tipo de ecuación cuadrática con su característica. Y bueno, aquí viene información que, si bien es cierto no hemos visto, nos sirve muy bien para complementar la información de este video respecto a las ecuaciones de segundo grado. Así que presten mucha atención, porque más que ejercicio es información que necesitan saber. Las ecuaciones cuadráticas también se pueden dividir en tres tipos: la completa, la incompleta y la incompleta mixta. ¿Cuáles serían las características de cada ecuación cuadrática? Bueno, es algo que tenemos que ver, porque de momento pues yo no se los he explicado. Aquí en esta tablita de abajo viene perfectamente bien explicado. Una completa, como su nombre lo dice, pues tendrá todos los términos, tanto el cuadrático como el lineal, como el independiente, es decir, el número 1, ¿no? En este caso, que es igual a 0. Esto sería una ecuación cuadrática completa. Entonces, vamos a leer las características. La A dice, el coeficiente del término lineal es 0. No. Todos los coeficientes son distintos de 0. Efectivamente.
cuando todos los coeficientes, ya sea el cuadrático, el lineal o el independiente, son distintos de 0, es una completa. Excelente. Vamos después con la incompleta o incompleta pura. ¿Qué pasa con la incompleta? ¿Por qué no está completa? Resulta que el término lineal, es decir, o la x con su coeficiente, no existen. Es decir, que solo tenemos el cuadrático y el independiente. Entonces, de nuevo, las características. El coeficiente del término lineal es 0. Efectivamente, cuando el coeficiente del término lineal es 0, no existe un término lineal. Por lo tanto, ya nos queda únicamente la incompleta mixta. Esa vendría siendo cuando el término independiente, es decir, el número que siempre está solo en una ecuación cuadrática, no existe. Ok, en este caso x al cuadrado más 3x, ¿no? Más, y ese número no existe, el que está justo enfrente de esos números. Entonces la incompleta mixta sería cuando el término independiente es 0. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 1b, 2a y 3c. Perfecto. Tercer ejercicio de aplicación, el cual dice, selecciona cuáles son las características de una ecuación cuadrática. Y bueno, tenemos 5 características. Vamos a ir descartando o afirmando cuáles son una por una. Empezando por la primera, la cual dice, se resuelve mediante el método de suma y resta. Bueno, es algo que todavía no hemos visto en ninguno de los videos, a excepción de videos independientes, en los cuales se explica este método, suma y resta. En este caso lo vamos a ver en los siguientes temas. Cuando se tienen dos ecuaciones, ok, donde la x es la misma en ambas y la y es la misma en ambas, y se quiere eliminar una de las variables, se utiliza este método que está aquí abajo. Se llama método de suma y resta o de eliminación porque se elimina un término. Es decir, en este caso, pues se terminó eliminando la x para que quedara la y sola y se despejara. Pero es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, no. Definitivamente la 1 no es una respuesta correcta. 2. ¿Puede tener una única solución real? Eso es correcto. Miren, cuando uno resuelve una ecuación cuadrática, tiene las siguientes 3 opciones. Si nos fijamos en la raíz que tenemos aquí, b cuadrada menos 4ac, estos términos de aquí pueden ser de diferentes soluciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si esto de aquí vale 0? Bueno, si esto de aquí vale 0, viene siendo menos b más menos 0 entre 2a. Entonces, x valdría lo mismo para ambas, porque aquí no tenemos el más menos que está aquí. Eso ocurre en la única solución doble, que es la que tenemos aquí, es la opción B, ¿no? En este caso, x para esta ecuación, x al cuadrado menos 4x más 4, vale 2 para ambas, ¿ok? Y como vale 2, de hecho ya lo tuvimos en un ejercicio pasado que hicimos por factorización, pues sí puede tener una única solución real. Entonces, perfecto. Muy bien, vamos con 3. Se resuelve mediante la fórmula general. Efectivamente, la fórmula general puede solucionarnos las ecuaciones cuadráticas. 4. ¿El coeficiente del término cuadrático es 0? No puede ser 0. ¿Por qué? Porque el término cuadrático, ok, si su coeficiente, es decir, la a que está aquí, es 0, entonces sería una ecuación de primer grado. Y una ecuación de primer grado no es una de segundo grado. Por lo tanto, 4 no es. 5. Puede tener dos soluciones con números reales. Efectivamente, lo que hemos estado viendo anteriormente, donde tenemos que las x valen diferentes, por ejemplo, menos 3 y menos 8 de un caso anterior. Es decir, el primer caso, el que siempre se obtiene, ¿no? Y aquí tenemos dos soluciones. En este caso, cuando x al cuadrado más 6x más 8 es igual a 0, se obtiene la solución de menos 2 y menos 4. Perfecto, entonces 5 sí es. Hay un tercer caso que a nosotros no vamos a ver, ¿ok? No creo que lo ocupen, esto es en la universidad. En este caso se obtienen soluciones no reales, cuando la raíz que aparece aquí es una raíz negativa. Ahí es cuando aparecen números imaginarios, pero es algo que no vamos a ver y no ocupamos tocar, así que no se preocupen. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, pues, 2, 3 y 5. Excelente, muy bien, llegamos a la parte final, la parte de la tarea. Y bueno, aquí les dejo dos ejercicios para que hagan mediante la fórmula general o el método de factorización. Yo recomiendo ambos, pero si no pueden con el método de factorización, pues échenle ganas. Y si no de plano, pues fórmula general, no pasa nada. Y un ejercicio de aplicación, simplemente para que intenten resolverlo. Es algo complicado, pero no se preocupen, la respuesta la dejaré en la descripción de este video. También es importante mencionar algo que no dejé claro. ¿Qué pasa cuando tienes una ecuación cuadrática que no tiene término lineal? Es decir, que tiene x al cuadrado menos un número o más un número. Es bien sencillo. Aquí lo que haces es pasar el menos 16 del lado derecho para que sea positivo y le sacas raíz a ese número pues positivo y obtienes dos soluciones. Es lo más sencillo que pueda haber porque no tienes otra x que esté interfiriendo en tu método de solución. Así que por mi parte, en este video sería todo. Les deseo mucho éxito y nos vemos en el siguiente video.